Buenos días. Bueno, ya estáis no en la recta final, sino estáis en la bajada casi del puerto, antes de llegar a la meta de la primera semana, de la semana presencial. Luego tendremos hacia última hora de la mañana ocasión de comentar más temas en relación con esta semana y sobre todo con lo que viene a continuación, con lo que viene en los cursos, las semanas online. Vamos a empezar con una de las dos primeras presentaciones que me vais a permitir que llame sin ningún tapujo presentaciones magistrales, presentaciones de referencia. La idea es que en estas dos presentaciones de los viernes por la mañana podamos ir cubriendo todo un abanico de temas y de sectores que puedan ser interesantes para vosotros como conjunto. Es decir, que si un día tocamos algo relativamente específico de una tecnología, de bio, de nano, tecnologías de información, etcétera, pues puede haber gente en la edición correspondiente que no esté perfectamente alineada o interesada con ese sector. La idea es tener eso enlatado, encapsulado en formato de vídeo y que podáis acceder a las que se han impartido en otras semanas, incluso en los 2 años anteriores, y que podáis encontrar alguna más adaptada, entre comillas, a vuestro interés específico. No obstante, hemos buscado que todas estas presentaciones tengan un atractivo general, por lo que supone poder interaccionar con un ponente como la categoría, como los que vais a ver esta mañana, y compartir pues sensaciones, experiencias, visiones, fundamentalmente de futuro, que es a mí lo que más me interesa que saquéis del día de hoy. La primera de estas presentaciones tiene que ver con algo que ya el primer día desde el Ministerio pues seguramente se apuntó como uno de los elementos de referencia para las estrategias de futuro y en particular para pymes, que tiene que ver con lo que se llama compra pública innovadora, cómo desde el sector público no solamente hay una capacidad, sino que hay una responsabilidad a la hora de dinamizar la demanda y que esa demanda además esté abierta no solo, entre comillas, a los de siempre, a los grandes, a los que ya están, sino también a los pequeños, etcétera. En este sentido, pues posiblemente os contarán harán algún comentario en relación pues con iniciativas de la NASA, por ejemplo, donde un porcentaje del presupuesto se adjudica a pymes del sector en Estados Unidos para que puedan acceder como suministradores de la NASA en este caso. El ponente que tenemos esta mañana es don Luis Cueto y Álvarez de Sotomayor, que fue director. Lo primero que voy a decir es que fue director, además, director general de esta casa hace pocos años ya, pero pocos años ya se va hace 6 años, sí, va pasando el tiempo. Entonces, él es de formación, es abogado, es funcionario de la Administración General del Estado, actualmente trabaja en el Ministerio de Economía y Competitividad, donde es su director general. Ahora os contará un poco más de su propia persona. Ha pasado por el Instituto Cervantes por una serie de responsabilidades y proyectos pues tan ambiciosos como uno en donde ahora me tienen ocupado parcialmente la Comunidad de Madrid, que es el Plan de Modernización Tecnológica, en este caso, Plan de Modernización de la Justicia. Estamos hablando de que una comunidad como Madrid pues solamente pues supone tratar de los puestos de trabajo de 8.000 personas directos, informatizarles, que se gestione una oficina de aquí a 2 años y medio sin papeles, en fin, ciencia ficción. Os dejo con la primera ponencia. Luis, muchas gracias. Bueno, pues muy bien. Como decía Félix, durante un tiempo estuve dirigiendo esta casa con enorme satisfacción porque es un tinglao interesante, con muchas posibilidades y con una personalidad jurídica abierta y flexible, capaz de hacer cosas que en la Administración General no siempre es posible. Me decía Félix cuando le he preguntado el perfil vuestro que un porcentaje cercano a la mitad tenéis perfil de TIC y el resto pues de otras especialidades. El interés del Ministerio o el objetivo del Ministerio al poner en marcha la iniciativa Incorpora es la constatación de que o metemos personas que se sepan esto y tiren de ello, o el día a día de las empresas les hace casi sobrevivir y no parar, reflexionar y mirar un poco por encima. Confiamos en que seáis vosotros o una parte de vuestro tiempo os permita hacer ese trabajo. Porque si llegáis a la empresa, os ponen en un proyecto que hay que entregar el martes y no os paráis y miráis un poco por encima, os va a comer el día a día, ganaréis algo de dinero para vuestra empresa y con suerte la empresa sobrevivirá, pero no tendréis o no aportaréis ese plus que da o que querríamos que diera en la formación que os queremos dar aquí. Porque como técnicos no os vamos a enseñar nada,
como tecnólogos hacia la innovación de la empresa es lo que queremos añadir a lo que ya sabéis, porque este curso no es una formación de lo que ya sabéis, sino aportaros lo que entendemos que no tenéis. Y además no solo en unas habilidades o en un conocimiento o en una sensibilidad que ojalá fuera común, sino que generásemos, como creemos que, o ese es el intento que tiene la EOI de seguiros después, una, a ser posible, lo más fluida relación posible entre vosotros para que se genere un espíritu, digamos, de promoción. Es cierto que conviviendo solo una semana no es muy evidente, pero con el seguimiento online y con la comunidad de intereses de esto no tengo ni idea, a ti se te ha dado, etcétera, etcétera, pues sería muy bueno que vosotros generaseis ese espíritu de en mi empresa me han pedido esto, no tengo ni idea, etcétera, etcétera. Bueno, el contexto general de este tema de la innovación, yo no lo sé si os lo han explicado en esta semana o ya lo traéis de serie de vuestro conocimiento, es que además de la I+D, que es un concepto que no es abierto, sino que cada vez está más clarito, en manuales de la Unión Europea, en manuales de gestión de ayudas públicas, en la normativa española, existe el concepto de innovación, que puede ser o enormemente elástico y vaporoso, o también precisarse. Entiendo, no lo sé si os habrán hablado de los manuales de Oslo, de Frascati, del marco de referencia europeo, pero es imprescindible que en este mundillo en el que sería bueno que os cualificarais, que dierais valor añadido, que sepáis cosas que no sabe el que sabe mucho de algoritmos, pero de esto ni idea, el que, oye, tú que eres el tecnólogo, el de Incorpora, este rollo de la ayuda europea que ha salido, ¿tú cómo lo ves? Ese tipo de conocimiento de la jerga sería imprescindible que lo tuvierais, porque eso es lo que os va a dar una diferencia. En ese sentido, lo que os voy a presentar hoy es una herramienta, una de las muchas que se tienen desde el ámbito público para fomentar que las empresas hagan innovación, con unas peculiaridades bastante interesantes. Antes de eso, ¿quién tiene más o menos controlado de qué va eso de la Europa 2020? ¿Alguien se lo sabe para darme un mini vistazo? ¿Tú qué dices que sí? Ajá. ¿Os han contado? Ajá. Bueno, entonces si os algo os habrán contado, entiendo que el objetivo político de la Unión Europea es que la I+D en este país, como en toda Europa, descanse en 2/3 de ella por las empresas. Que de cada 1.000 euros que se gasten en hacer I+D+I, 750 los gasten las empresas. Eso no ocurre en este país, salvo en el País Vasco. En el resto de España, el gasto de I+D+I que se hace lo aportan fundamentalmente las administraciones públicas. Es decir, con el dinero de los impuestos de todos nosotros se hace la I+D. Eso tiene pegas y ventajas. Ventajas. Cabe la posibilidad de orientar la I+D de este país no en función de un interés coyuntural de cada empresa en su propio negocio empresarial, sino en un proyecto de país. Desventajas. Hay, no me atrevo a decir qué porcentaje, pero una parte muy importante de ese dinero que va a la papelera, porque no llega al mercado, en el sentido de que o lo que has financiado a los 2 años ha empezado a dar dinero para volver a seguir financiando innovación, o has hecho una idiotez. Una de dos, o porque lo que financiaste no vale para nada, o si lo que financiaste es buenísimo y aquí no hemos hecho negocio con ello, otro está haciendo negocio con ello. Pero la ecuación terrible en la que estamos en este país, en el que somos la 9ª potencia del mundo en publicaciones científicas y somos la 21 en innovación, es una ecuación disparatada. Ojalá vosotros podréis contribuir a remontar esa disparidad. Si publicamos un montón de cosas en revistas científicas que luego no somos capaces de convertirlas en negocio, una de dos, o eran publicaciones
que son un rollo y consigues publicarlas en revistas científicas, pero a nadie le importan un pito, o son buenísimas y alguien hace negocio con ellas. No nosotros, desde luego. Luego, eso es un enorme problema de este país. Gastamos aproximadamente 14.000 millones de euros en la I+D de este país. De eso, no más del 50 y poco % lo aportan las empresas, como os digo, salvo en el caso del País Vasco, y por tanto, no es evidente que recuperemos ese dinero al año en royalties, no es evidente que ingresemos 5.000 millones de euros gracias a esa I+D que nos permita sostenerla. Luego hay que sacar dinero de otro sitio para seguir inyectando 15.000 millones o 6.500 millones de dinero público al rollo este de a la caldera de la I+D+I. En ese sentido, la Unión Europea plantea que esos 2/3 de la I+D+I que se haga lo financien las empresas. Y ese es un reto muy importante. Las empresas, ¿por qué deciden invertir en I+D+I? Porque ganan pasta. Es obvio. Si no van a ganar dinero, aquí nadie hace patria por hacerla. Y las empresas menos. O ganan dinero o no invierten. No significa que este país, cuando ha visto que había dinerito por ahí, no invierta o no se endeude, porque frente a los 7.000 millones de euros que las empresas están dispuestas a gastar en I+D, se han endeudado en torno a 400.000 millones de euros en cosas de ladrillo, de promotoras, de urbanizaciones y de cosas así. Luego, cuando ha habido que, oye, que aquí hay dinero, joder, vamos a invertir aquí, 400.000 millones de euros en deuda de ladrillo. Ojalá hubiéramos endeudado en 40.000 millones de I+D, pero no, nos hemos endeudado en 400.000 millones de ladrillo. Bueno, para que una empresa gane dinero y se meta en esto de la I+D, además de que sean listos, tengan buenos productos y los vendan y los sepan comercializar, que son por las 3 cosas básicas, tener algo que vender y venderlo bien, y además a un precio razonable y que no te lo birlen porque te lo copien al día siguiente. Además de eso, el Estado, el sector público, pone a disposición de sobre todo de la transferencia del conocimiento, de la colaboración público-privada, diversos instrumentos que os habrán contado el primer día. El instrumento más obvio se llama subvención. Yo te doy dinero porque tú me cuentas una cosa que a mí me parece interesante que hagas. La subvención tiene una pega y es que hay que tener dinero y últimamente tenemos poco dinero para dar subvenciones. Durante muchos años se han dado mucho dinero de subvenciones. En los años 2005 hasta 2009, aquí se han dado a golpe de 2.000 millones de euros de subvenciones. Es decir, te doy dinero al 0% y no me lo devuelves. Cosa que hoy nos parece jauja, pero es que aquí sí se han dado 2.000 millones de euros al año en subvenciones. Como ahora os contaré cara al tema de la compra pública innovadora, eso tiene, desde el punto de vista de la política pública, alguna pega muy seria. Y la pega más seria que hay es que, desde el punto de vista de la sostenibilidad de a qué he dado dinero, cuando uno da una subvención, lo único que tiene que decir al que le dio el dinero para no devolvérselo es: yo lo intenté. Yo te dije que iba a inventar un tornillo rojo que iba a dar botes, a ti te pareció alucinante, me diste $500.000 euros y yo, fíjate, contraté a un científico, lo metí en ácido, le puse un muelle, no da botes y además rojo no, está colorado. Pero, oye, yo lo intenté. Pues es verdad, oye, lo has intentado. Todo lo que me dijiste que ibas a hacer, lo has intentado. No me devuelvas la pasta. No valió para nada, pero lo has intentado. Hay otra segunda técnica que se llama préstamos. Y cuando a alguien le dan un préstamo que tiene que devolver, igual se esfuerza un poco más porque de botes el tornillo, porque como no de botes, devuelve la pasta. Hay gente que se declara en concurso de acreedores, pero una importantísima parte de la gente a la que le prestas dinero te lo devuelve. No sé si os ha contado la gente, os ha venido a hablar alguien del CEDETI, entiendo, ¿no? No sé si os habló del ratio de impagados que tenían o no entró en esas intimidades, ¿no? La verdad es que en estos años ha habido un ratio de impagados bajísimo, mejor que el de la banca. Ahora está subiendo y, por tanto, el riesgo que corre un dinero público entregado a empresas privadas, si no queremos asfixiar la innovación desde lo público pidiendo tantos avales que seamos igual o peor que un banco, pues corremos un riesgo importante, lógicamente.
corremos un riesgo que se compensa, entre otras cosas, por algo que es un elemento muy nuclear de vuestro perfil o de lo que en su día, si vuestra empresa os encarga que consigáis ayudas públicas, deberéis aportar, que es credibilidad de un proyecto. Un banco no da dinero a nada que no le avalen casi como igual o más y con un trozo de tu suegro, porque no entiende lo que les estáis contando, ni va a gastarse dinero en adivinar si eso es verdad. No quiere gastar dinero en evaluar si ese proyecto que le traéis es una tontería o va a ser el nuevo Facebook. No quiere gastar dinero y, por tanto, manejan solo niveles de riesgo financiero, ni entran a explicar un proyecto. Me importa un pito que sea maravilloso. Cuesta 1000, aválame 1000. A partir de ahí estamos mal. Y eso le pasa al mundo de la I+D, y le pasa al mundo del cine, y le pasa a millones de sitios. La única forma que tenemos de movilizar dinero es privilegiándolo un poco vía líneas del ICO, que ahora os contaré alguna posibilidad, y bancos tipo público, como el CEDETI, que tiene dinero que lo presta, hasta ahora en condiciones inmejorables para lo que es un préstamo, porque era el 0%. Más allá del 0% ya se llama subvención. Pero esos préstamos que ha dado durante muchísimos años al 0% y que una parte importante no devolvía, si esa parte sí se convertía en subvención, venían avalados porque entienden el proyecto que les traes, porque tienen 300 profesionales que saben igual o más que vosotros de lo que le vais a contar, porque llevan vistos 2000 proyectos de lo que le vais a contar, de TIC, de biotecnología, de agroalimentación, de energías renovables. Cuando venís con el proyecto 1001 han visto 1000 antes. Y esa gente sí sabe, y sabe si el proyecto de verdad es I+D o no, porque si no la Unión Europea no nos deja que os prestemos dinero. Saben si eso va a tener mercado y si no va a tener éxito solo entre la zona de Getafe y Alcorcón, si no lo vamos a poder exportar. Si se cumplen esos 3 parámetros, os darán pasta para un proyecto. Pasta como 1 millón de euros, 2 millones de euros o 5 millones de euros. Menos de 250.000 euros ni hablan con vosotros, porque se trata de proyectos de esa mínima envergadura. En el día 1 os contarán más o menos que el reparto de papeles que tenemos en este país es proyectos de colaboración público-privada de cierta envergadura, los asumimos desde el Estado, pequeños proyectos de 60.000 euros, en principio son temas que competen mucho más a las comunidades autónomas, o inclusive, en algún caso raro, donde tienen algo de pasta, a los ayuntamientos. Pero proyectos de menos de 250.000 euros, salvo en el caso de ENISA. ¿ENISA ha venido a veros? Bueno, y no sé si alguno habéis tenido ya tratos con ENISA, que es otra interesante institución que sí que tiene una capilaridad de préstamos menores a eso. ENISA es Empresa Nacional de Innovación Sociedad Anónima, ENISA. Y esa tiene una línea muy interesante que se llama créditos participativos, que consiste en que yo te presto pasta, si no te va bien me espero, cuando te vaya bien me la devuelves en condiciones. Es decir, que puedo estar 5 años sin cobrar, o 6 o 7, y cuando empieces a ganar pasta, pues ya me vas a devolver a un ratio importante. También cabe la posibilidad de que en vez de ese crédito participativo se meta en el accionariado con vosotros si tenéis un proyecto, o la empresa en la que os incorporéis quiere hacer un proyecto nuevo, y ENISA se mete, si el proyecto le parece interesante, en el accionariado. Y tienen también sus 100 millones de euros para hacer estas cosas. En ese sentido, creo que uno de los retos que ENISA tiene por delante es que la empresa española intente pasar de 9 trabajadores, o de 3, o de 7, y gane músculo, porque me imagino que a lo largo de esta semana habrá salido 1000 veces que uno de los retos de la empresa española es tener más volumen, porque microempresas tienen muy difícil captar clientela, tienen muy difícil exportar, Bueno, entonces, como os decía, las líneas de trabajo desde lo público van desde darte subvenciones, que alguna queda, pero poco, van desde darte préstamos, que hasta hace poco eran al 0 y ahora están saliendo al 3,5 las mejores, o al 3,95 el plan Avanza, que alguno de vosotros lo habrá curioseado por si sois de TIC, ha salido la semana pasada, con una parte de tipo de interés y una parte de subvención. Además de darte dinero por esas dos vías, hay otra tercera vía muy interesante, que no sé si ha surgido también, que es te permito que no me pagues impuestos. Y esa también es muy interesante. Hay países que están apostando mucho más por esa que por la de dar dinero, porque cuando tú vas a un sitio a pedir dinero es un rollo. Te piden
te piden cosas, tienes que presentar los papeles como ellos quieren. Si te presentas una convocatoria, igual tienes que buscar socios porque te los exigen. Tienes que adaptarte a unos plazos, te tienes que esperar un montón de tiempo hasta que te llega el dinero. Y en cambio esto otro es, oiga, como yo ya he hecho I+D y tengo derecho, no le pago impuestos y esa pasta me la quedo. Eso en España supone más o menos cada año 950 millones de euros. El Estado deja de ingresar 950 millones de euros que podría ingresar si no hubiera la deducción por I+D. Deducción por I+D que tiene dos grandes figuras, que son, como yo me he gastado pasta en temas de I+D, me deduzco de la cuota tributaria, o una segunda, que estamos empezando a intentar estimular mucho más, que igual, desde luego, es interesante explorarla, y para vosotros como listillos de esto y entendidos deberéis manejar esta jerga, que es lo del Patent Box. No sé si alguno lo conoce, ¿en qué consiste? ¿Alguno ha trabajado esto del Patent Box? ¿Os suena alguno? Pues mira, hoy ya sabéis una cosa, igual ya con esto me doy por pagado en esta mañana, ahí cuando vayáis por ahí, ¿no sabes lo que es el Patent Box? Tú no sabes nada de esto. Está en el programa, pues entonces no lo piso mucho, solo lo inicio. Cuando una empresa le transfiere tecnología a otra, la ley le dice, vale, aunque le has cobrado 100, tú declaras 50, porque como me interesa tanto que la tecnología se mueva, te voy a dejar que me declares la mitad. Eso se complica mucho, pero viene siendo eso. Y además de, por licenciar patentes, que es lo que parece que arrastra el nombre de Patent Box, tiene la ventaja de que no es solo patentes, sino know-how, experiencias empresariales, diseños industriales, no programas informáticos. Ya sabéis que en este país, a diferencia de Estados Unidos, uno de los elementos importantes de por qué patentan muchísimo más, además de que son mucho más listos que nosotros, es que allí se puede patentar los programas informáticos y aquí no. De tal manera que muchas de las patentes norteamericanas son de temas TIC, que aquí es ilegal patentarla, porque entendemos que es como patentar una ecuación matemática, que es para todos y uno la utiliza del anterior. Pero allí no, ahí dice, no es mía, me la inventé yo y te cobro si usas este programa. Bueno, pues ese Patent Box o la deducción del impuesto de sociedades es otra segunda forma de meter pasta a las empresas para que tengan dinero para hacer innovación. España es uno de los países más generosos desde el punto de vista fiscal, porque de cada 100 euros que tú metes en I+D, te puedes llegar a deducir 45 en la cuota, en lo que te toca pagar al final, no en la base imponible, en la cuota. Yo tenía que pagar 100, pues ahora de repente pago 40. Puedes llegar a pagar 42 euros, deducirte 42 euros de cada 100 en tu impuesto de sociedades. A eso tiene una pega, y es que hay que pagar impuestos, porque es una deducción del que paga impuestos. En España hay mucha gente que dice, yo soy mucho más listo, me deduzco el 100% porque no declaro. Eso es verdad, que es una habilidad que tiene cierto riesgo, pero el nivel de fraude fiscal que hay en este país, incluyendo el impuesto de sociedades, hace que esa gente tenga todavía mucho más deducción fiscal, que es toda. Pero esa tiene una ventaja, y es que si en los 5 años siguientes te pilla Hacienda, te cruje. Pero al que trabaja normalmente dentro de la ley, deducirte 42 de cada 100 es mucho dinero. Además, este país tiene otra segunda cosa que no tienen otros países, que te permite deducirte el 12% de los gastos en innovación tecnológica. Otros países no tienen esa deducción. Innovación tecnológica que, como Hacienda no se fía un pelo de los manuales que hace otro, en la ley del impuesto de sociedades dice, bueno, yo llamo innovación tecnológica, para deducirte impuestos me da igual lo que diga la Unión Europea o lo que diga Maastricht o lo que diga Frascati o lo que diga Oslo, a efectos míos, yo llamo innovación tecnológica, Como desde que se creó la deducción del impuesto de sociedades, la gente estaba acojonada porque se deducía el impuesto y luego venía el inspector de Hacienda y decía, ¿tú qué vas a haber hecho I+D? Esto estaba inventado ya, nada, fuera, recargo, me pagas y además con sobrecoste. La gente estaba acojonada porque decía, oye, hay una deducción fiscal, hay una inseguridad tremenda, luego viene el inspector fiscal que no tiene ni idea de biotecnología, de algoritmos, no tiene ni idea de eficiencia energética o de la nueva depuradora que yo digo que inventan, y claro, la Hacienda tiene una regla básica que es en la duda no, y vete al contencioso. Como eso de vete al contencioso es igual que te pongan una bola de plomo en Chicago años 20, porque te tiras 3 años para luego ser un abonoloto,
porque los jueces luego tienen menos idea todavía que los inspectores de Hacienda y ahí te la juegas a gastarte una pasta en tu perito, etcétera, bueno, es una ruina. Bueno, pues entonces no se usaba ese estímulo fiscal. Y como no se usaba ese estímulo fiscal, pues menudo invento. Entonces, en el año 2003 se generó una cosa que se llamaba informes motivados vinculantes, que es un hito histórico en el mundo tributario español, porque no se ha dado otro caso en que Hacienda, en temas de deducción de impuestos, se sienta vinculada por lo que diga otro ministerio. Como es lógico, todo organismo fiscal dice, en tema de impuestos, lo que diga yo. Bueno, hay una excepción, que es en este tema, en el rollo este de la I+D, como no tengo ni idea y me estaba creando un problema enorme, me fío de lo que diga el Ministerio de Economía y Competitividad ahora, Secretaría de I+D, Dirección General de Innovación y Competitividad, Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial, Luis Cueto. Es decir, que lo que evaluamos nosotros y firmamos y le pasamos a Hacienda le vincula jurídicamente. Eso es inédito y es interesante. Como no es una cosa de que un listillo como yo vaya diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no, en España se ha montado un tinglao bastante interesante y muy bien organizado de colaboración público-privada, en el que lo que yo valido, lo que valida nuestra subdirección, viene ya hiperfiltrado por un mecanismo muy interesante de entidades certificadoras a las que acredita ENAC y que cada año les revalida el cromo, que si no lo hacen bien se lo quita, y que tienen obligación ellos sí de contratar expertos de los que le llaman 4 dígitos UNESCO para hacer esos informes. De tal manera que cuando una empresa dice, oiga, que yo he inventado una nueva depuradora, ¿ah, sí? Bueno, pues vete a una de estas 10 entidades que tiene ENAC acreditadas, AENOR, AIDIT, EQA, Cámara de Comercio, INPIVA, hasta 10. Estos tíos contratan a un experto en depuradoras que no te dicen quién va a ser para que no le sobornes. Ese tío se juega su prestigio profesional en hacer un informe. Ese informe, la entidad que le contrató, lo tiene que peinar y validar y hacer lo suyo. Nos lo tienen que mandar y nosotros creérnoslo. Como nosotros hemos visto ya 200 de depuradoras, si nos cuentan un rollo patatero de corta y pega de Wikipedia, pues decimos que no. Pero si nos lo explican bien, por qué esto es nuevo respecto de las 200 depuradoras que hemos visto el año pasado, pues decimos que sí. Y si decimos que sí, vincula a la agencia tributaria. Ese sistema hiperfiltrado, pocas cosas en este país pasan por tantos peines, creo que está dando como resultado una confianza enorme y ya ese proceso que en el año 2003 empezó con 40 informes, ahora vamos por 3.000. 3.000 informes y un tercio de la I+D de este país pasa por ese sistema de validación por parte del Ministerio que vincula Hacienda. Yo creo que eso es un tinglao bastante interesante que es interesante que conozcáis, porque esa es una línea muy interesante para las empresas. Bueno, entonces, sí. Sí, ellos hacen otro que es, como yo te evalúo tu informe y ya sé que es I+D de serie, te regalo, sin que te cueste los 3.000 euros que cuesta el circuito que os he contado, te lo regalo porque como yo evalúo tu proyecto, te doy además un cromo, que es, tu proyecto es I+D y lo digo yo, y le vinculo a Hacienda porque como yo te evalúo el proyecto, también. Esa es otra segunda línea de dar informes. O me han financiado el CDT un proyecto y ya de serie me da el cromo, o yo he hecho mi proyecto y lo llevo a ese circuito que es el que os he contado, cualquiera de los dos. El problema, entre comillas, del cromo que te da el CDT es que ellos te dicen, hoy, 20 y tantos de junio, he visto tu proyecto, me parece muy interesante, te lo financio, y te digo que si haces lo que dices que vas a hacer, porque ahora arranca y se va a tirar 2 años haciéndose, eso será I+D. Eso es lo que en la jerga le llaman informes ex ante. Bueno, es que la vida da muchas vueltas en 2 años. Lo que yo hace 2 años te dije que si hacías lo que decías que ibas a hacer, eso sería I+D, luego muchas veces, luego no hiciste ni la mitad de lo que dijiste que ibas a hacer, no te doy la mitad de la pasta que te di, te digo que me devuelvas parte de la que te di, porque la vida cambia mucho. Los informes motivados que nosotros hacemos van de ejercicio fiscal en ejercicio fiscal. ¿Qué te gastaste realmente el año pasado? El ejercicio fiscal sabéis que se cierra normalmente en diciembre. Hay empresas que no lo tienen ese mismo periodo, pero casi siempre es gastos enero-diciembre.
y tienes hasta julio del año siguiente para declarar tus impuestos. Y también hasta junio de ese año para solicitar que el Ministerio te emita un informe que valide que lo que te gastaste el año pasado realmente fue I+D para podértelo deducir. Como las empresas no cierran su contabilidad el 31 de diciembre y el 1 de enero ya están presentando su solicitud de informe, sino que hay de todo como en botica, la mayoría de las empresas, sus consejos de administración, cierran cuentas en abril, marzo-abril, porque los de contabilidad están con la resaca de la Navidad, le faltan facturas y hasta que les llegan y hasta que las casan y no sé qué, y el consejo se reúne, maquillan las cuentas, etcétera, etcétera, va marzo, las cuentas las cierran en abril y nos piden a nosotros que en un tiempo récord que nunca cumplimos, les demos un informe. Para evitar que se pierda esa deducción posible, la ley lo que dice es, bueno, tienes 15 años para aplicarte la deducción que generaste este año. Si no te ha dado tiempo a aplicarte tu autoliquidación de julio, bueno, lo haces el año que viene. Las empresas kamikaze van a pelo y dicen, yo me lo desgrabo, seguro que es I+D, y luego bueno, pues la juegan. Las más conservadoras dicen, bueno, voy a generar ya un informe que me garantice que eso es I+D y me lo aplico el año que viene. Las que tienen una continuidad en el tiempo, que no son setas, sino que llevan haciendo I+D un montón y ya están en este proceso desde hace un montón, pues ya tienen un montón de cromos que van aplicando según les vaya el año y, por tanto, cojo los del año pasado, tal, no sé qué. Entonces, ese circuito está ya más o menos rodado y funciona. Bueno, cuarta línea de apoyar a las empresas que hagan I+D. Dar avales. Muchas empresas dicen, si a mí mi problema no es pagar esa barbaridad que me pide el banco del 6% por darme dinero, que, vaya, como sé que voy a ganar un 7%, me la juego y le pido un préstamo al 6%, que hay que ser kamikaze, porque ganar en un negocio, salvo pelotazos, un 6% anual para devolver un crédito, oye, hay que valer. Yo, desde luego, no valgo para eso. Pero hay gente que dice que yo lo pido, que yo lo devuelvo al 6%, pero el problema es que me piden unos avales tan alucinantes que no hay manera. Entonces, una parte importante del Estado es, oye, yo voy a medias contigo en el riesgo. Y eso mediante entidades aseguradoras de riesgo o mediante otros instrumentos que igual es muy largo contar, pues es una herramienta de yo comparto el riesgo con el banco y así a ver si te dan la pasta. Este año, no sé si os habrán contado cuando os hablaron del Europa 2020, que lo que en estos años se llamaba Programa Marco Unión por la Competitividad, no, Competitive Nation, el CIP, Programa Innovación y Competitividad, en la jerga europea va al revés, pues, como lo hacen los ingleses, todo es por la izquierda y le llaman CIP en vez de PIC, todo esto como que se va a fusionar y se llama Europa 2020. Ya sabéis que Europa es especialista de hacer algo que en rugby se llama patada a seguir. Cuando tenemos un problema para cumplir retos del 2010, nos los ponemos en el 2020 y así tira para adelante. El proceso de Lisboa dijo en el año 2000 que Europa iba a ser la zona más competitiva del mundo de generación de conocimiento y como poner eso en papel es gratis, pues ahí se puso. Y en el año 2005 vimos, esto no tira, bueno, pues vamos a ponernos objetivos 2010. Y entonces se creó los programas que en España se llamaron Ingenio 2010 y se generaron un montón de cuando había pasta, que luego hemos descubierto que era alemana, no la teníamos aquí, pero ahí sí se hizo una inversión, como os digo, en talento y en programas de apoyo a la innovación pues muy potentes, los programas CENIT, los programas Avanza, los programas Ingenio, ahí sí que hubo, yo creo, una inyección de pasta enorme en proyectos de estos. Llega el 2010 y estamos como estamos, y entonces Europa se plantea, vamos a ver cómo estamos en el 2020, y hay una serie de objetivos de pobreza, de alfabetización, de fracaso escolar, etcétera, etcétera, de consumo energético, que como les gusta tanto a los funcionarios comunitarios hacer cositas de estas, pues Europa 2020 es 20% menos de consumo energético, 20% de energías renovables, tal. Bueno, lo de 2020 le da mucho juego. En ese programa, entre las distintas unidades que cada uno se guarda su pasta y dice, sí, lo ponemos en común, pero esta es mía. Hay una que es el programa que en inglés queda muy bien y en español queda como un tío de pueblo, que es el programa COSME, que cuando lo lees en español parece, como te digo, un tío de tu pueblo,
pero en inglés es Competitiveness Small Medium Enterprise, y eso sí que ya es más serio. Bueno, pues ese programa COSME busca dar pasta a los estados para que avalen riesgo. Sobre todo va de eso, inyectar dinero o bien en fondos de capital o bien en instrumentos tipo ICO, para que apalancando operaciones bancarias, las empresas, el banco diga, joder, tengo un riesgo de 50, ni de coña te doy el dinero. Bueno, hombre, si el Estado me coge una parte, mi riesgo ya es 30 y entonces a lo mejor no me fío un pelo de tu proyecto tampoco, pero me fío un poco más de que no me vas a dejar colgado. Bueno, eso es otra línea, como os digo, subvenciones, préstamos, deducción fiscal, avales, y una última que es me meto en el capital contigo. Me meto en el capital contigo, pues es tu proyecto me mola tanto que me meto en el accionariado. Y eso hay, como os digo, varios instrumentos. El más relevante es el de ENISA por activo, y el CDTI está intentando que le dejen sacar su programa Invierte, que no sé si os lo contó el del CDTI el otro día, en la que Telefónica mete 100 millones y yo meto 200 millones. Con esos 300 millones apoyamos proyectos TIC, con una diferencia muy importante de otros fondos corporativos de grandes empresas, que es que no me como la empresa. Muchos empresarios tienen el miedo de que si se mete un monstruo de esos que tiene una idea cojonuda, es que me compran y se la quedan, y ya mi empresa desaparece. Soy un empleado más del monstruo y a los 2 años me echan a la calle. Y la gente dice, de eso nada, yo no quiero venderle a Telefónica a mi empresa porque es súper buena la idea y a ver si lo consigo y tal, y por tanto no acepto capital riesgo, no sé qué. Bueno, este instrumento del CDTI tiene la vocación de no comerse empresas, no fagocitar empresas, sino desarrollar cosas. Y el CDTI dice, muy listo, yo no meto un duro si la empresa líder de este rollo no dice que es muy bueno, y si mete también un duro. Entonces, cuando haya acuerdo entre dos grandes monstruos, como son el CDTI y Telefónica, y además el órgano gestor profesional al que se le ha encargado la gestión de esto dice que este proyecto nos lo traen para que lo aprobemos, pues para adelante. Eso es meterte en el accionariado. Esa es otra línea. Tal. Y después de todo este inmenso preámbulo, llegamos a la última línea, que como está empezando no es chiquitita, es un poco la benjamina de la familia del apoyo al I+D empresarial, y en mi opinión está llamada a ser una de las grandes líneas de apoyo a la empresa. El lema que podría presidir esto es no me subvencione, cómpreme. Porque para muchos emprendedores que te den una subvención, me tiro 2 años, como os decía, intentando hacer el tornillo rojo, y luego, ¿a quién se lo vendo? Es que el problema es que luego ya, ¿a quién se lo vendo? Y como el punto de partida de esta historia es que toda ayuda de Estado, como decía la canción de los Ketama, es ilegal, ellos dicen además es inmoral o engorda, pero en nuestro caso nos quedaremos solo con la primera. Toda ayuda de Estado, en principio, es ilegal, salvo excepciones. Una de las excepciones es la I+D. Como la Unión Europea se dé cuenta de que vuestra empresa, para que chafemos a la contraria de Portugal, os estamos inyectando un pastón para que hagáis un producto estupendo que hunde en la miseria al de Oporto, nos pone una sanción y a vosotros también, porque es una ayuda de Estado ilegal. Os estamos favoreciendo para que os comáis a la competencia. La excepción es la I+D. Venga, vamos a dejar que esta gente haga I+D. Y a los portugueses les dejan que den dinero a sus empresas para que hagan I+D, a nosotros nos dejan dinero para que hagan I+D, pero la I+D que te dejan hacer es hasta 1 milímetro antes de la comercialización. De tal manera que te dejamos que inventes un sistema nuevo de desalación del atún, como me han contado, para que no se pierda el 20% de la masa corporal y le quites las espinas así como así y no gastes un montón de agua pero ni un duro para que fabriques la máquina y la vendas. Con lo cual, te pueden dar una pasta enorme para que hagas toda la historia, pero ni un duro para que la empieces a comercializar, porque eso ya es producción, no es I+D. Eso no es I+D, eso es comprar una licencia para venderla aquí, y eso ni un duro para eso. No, ni un duro público, porque eso no es I+D, es un listillo que trae una licencia de algo que ya se ha inventado por ahí. Quiere decir, aquí es para que inventes algo.
Tampoco. Eso ya es a nivel europeo. Es igual de grave que chafes a la competencia vendiéndolo en Alcorcón que en Múnich. Igual. ¿Fuera de la Unión Europea? Igual. No se deja. Porque ahí han llegado acuerdos de la Organización Mundial del Comercio en la que están todo el día como el chiste del dentista, que no repito, pero que muchos sabéis, no nos vamos a hacer daño, ¿no? Entonces la Unión Europea y Estados Unidos se están vigilando continuamente, porque todo el mundo sabe que está haciendo trampas continuamente, y la ayuda a los agricultores, y la ayuda a la Boeing, y el tax de no sé qué y tal cual, pero es una, como el que decíamos antes, que no declara Hacienda. Pues vale, pues no declares, ya veremos si te pillan. Bueno, pues aquí igual. Entre Europa y Estados Unidos, y Japón y China y tal, igual, están todo el día viendo a ver de qué manera las ayudas que se están dando violentan o no la competencia mundial, si son ilegales o no. Hay varias excepciones, una de ellas es regiones en crisis, donde se deja dar pasta, ayudas que le llaman incentivos regionales, hay unas ayudas de sectores que tienen su propia regulación, agricultura y tal, y la I+D, como excepción. Con este mundillo tan truculento que se tienen grises funcionarios que parece son muy aburridos, pero a veces dicen cosas, entonces eso se le llama que la innovación llega hasta el Valle de la Muerte, Death Valley le llaman en el apoyo a la innovación. Llegó hasta aquí y luego esa innovación se muere, no la ayudamos a que llegue al mercado. Entonces eso está moviéndose rayita a rayita, la verdad. Ahí estamos, y con esto de la compra pública ahora os contaré alguna cosa. Pues la Unión Europea está siempre con la tensión de ¿por qué no voy un poco más allá y cuánto de eso más allá que voy violenta la competencia? Y voy a liarla más que la voy a arreglar. Porque luego os diré que la nueva directiva de compra pública ha hecho un invento que nadie sabemos de qué va, pero que nos parece súper interesante, que le llaman Innovation Partnership, Asociación para la Innovación, en el que tenemos depositadas grandes esperanzas, pero que estando ayer en Bruselas, me decía el funcionario que lo lleva, nos han dicho los italianos que ojo con eso, que aquí va a haber un mamoneo con eso ojo con eso, y digo, joder, no os pongáis en lo de los italianos, porque ahí vamos mal, vamos a ver si los demás lo podemos hacer honradamente, y estos se han puesto en lo peor, que es el aviso de los italianos, que echa la ley, echa la trampa, y en Italia 2 meses antes, y entonces vamos a ver si nos dejan hacerla, porque esa Asociación para la Innovación resuelve el problema de cómo hago para que toda esa pasta brutal que he dado en innovación no se vaya a la papelera y aprovecharlo para la compra. Bueno, como os digo, el fomento el lema de la compra pública innovadora es no me subvencione, cómpreme, y que lo público sea un agente de innovación, que lo público sea tractor de la innovación. La innovación, como sabéis, desde hace 1000 años, en países como Estados Unidos, ha sido la transferencia de una burrada de gasto monstruoso militar que se pasó luego al ámbito civil. La NASA y el Pentágono han recibido desde los años de Truman y Kennedy o Roosevelt, ya cuando los ingleses se arruinaron comprando aviones en Estados Unidos para ganar a los nazis, eso generó una inmensa maquinaria industrial en Estados Unidos que no había hasta el año 39, y esa burrada brutal de dinero que se metió ahí luego se arrastró a la vía civil. Esa compra desde el Estado no era subvención, es que te compro un misil que pegue petardazos hasta en Alemania, que sea capaz de hacer no sé qué, fabrícamelo y te lo compro. No te doy subvenciones a ver a quién se le ocurre hacer misiles de no sé qué, no, el que lo haga se lo compro. Y claro, a la gente eso le importa muchísimo más. Coño, si se lo hago me lo compran. Porque aquí el problema de que tiene una subvención es luego a quién se lo vendo. Aquí va al revés, el carro se cambia de sitio. El que me fabrique esto lo tiene vendido. Bueno, eso que parece una obviedad, en el caso español, hasta el año 2007 era ilegal. Y era ilegal porque la ley de contratos del sector público decía toda compra de bienes o servicios que haga la Administración se versará sobre bienes que ya estén desarrollados al tiempo de presentar ofertas. Es decir, no me invente usted cosas que me da miedo. Lo que usted compre, que esté ya en el mercado. Y eso, que es tremendamente útil para la seguridad jurídica del dinero público, nada se deja
ahí en el riesgo de a ver si eso no va a funcionar, es pésimo para la innovación, porque entonces la administración compra la tecnología de ayer en vez de encargarla de pasado mañana. Eso ha cambiado, pero recientemente. Ha cambiado desde que España transpuso una directiva del año 2004 a la ley española en el año 2007. O sea, hace nada, anteayer. Ahora ya podemos hacer cartas a los Reyes Magos, pero hasta el año 2007 no podíamos. Por tanto, eso ya la Administración Pública, y eso incluye Administración General del Estado, organismos autónomos, empresas públicas, comunidades autónomas, ayuntamientos, ya pueden encargar innovación. ¿Pero ese tipo que estás comentando va por adjudicación directa o por concurso? Ahora os lo digo. Bueno, por cualquier vía. El tinglao este es lo que puedes hacer. ¿Y cómo lo puedes hacer? Por todas las vías de contratación actualmente. Con una matización, que es que inclusive una de ellas, de las dos modalidades que tiene este invento, que es lo que se llama compra pública precomercial, esa está sacada de la Ley de Contratos. La Ley de Economía Sostenible, hace un par de años, creó una nueva exclusión de la Ley de Contratos del sector público, el artículo 1.4, letra R, entre no se rigen por la Ley de Contratos estos, y la R dice los contratos de compra pública precomercial. Esos ni siquiera están en la Ley de Contratos. Ahora os diré por qué esos especialmente se ha favorecido más flexibilización. Pero al margen de que eso se pueda hacer por adjudicación directa, por negociado con publicidad, por negociado sin publicidad, por diálogo competitivo, por proveedor único, por todas las vías que tiene la Ley de Contratos del sector público para adjudicarlo, lo importante es que se puede hacer. Pero de eso no se han enterado casi nadie. O los que se han enterado dicen, sí, eso está muy bien, pero es que yo ya debo tanta pasta de lo que compré en años anteriores que a ver cuándo puedo hacer eso. Y eso es una intrahistoria tipo unamuniana de cómo podremos ponerlo en marcha, pero lo que yo os vengo a contar no es mis peleas con los ministerios, sino las posibilidades que tiene el instrumento. Y me interesa mucho, o nos ha parecido interesante que lo conozcáis, personas que vais a trabajar desde la empresa, porque tan importante es que lo sepan los que tienen que comprar como los que tenéis que ofertar. Que sepáis que la Administración puede hacer eso. Entonces, como os digo, desde hace muy poco, desde finales del 2007, la Ley de Contratos del Sector Público, después de muchos cambalaches, se ha consolidado un texto nuevo en noviembre del año pasado. Es un texto complicadito y denso, pero que es la clave de contratar con la Administración, lógicamente. Pues es de noviembre del año 2011. Como os digo, la novedad consiste en que ya se pueden encargar cosas que no existen. Hasta ahora tenías que comprar cosas ya existentes. Y eso cumple el lema de no me subvencione, cómpreme. Y eso tiene enormes ventajas, además de la pasta, que es la cosa más básica de que me contraten para hacer algo, que luego os iré contando. ¿Para qué se pone en marcha un sistema de compra pública innovadora? Pues desde luego no en plan misionero, sino para conseguir que la Administración tenga mejores bienes o servicios y dé un mejor servicio a la ciudadanía, lógicamente. Además de eso, y luego os contaré qué invento hemos hecho entre el Ministerio y su agente más importante, que es el CDTI, supone apalancar dinero a las empresas que se presenten a esos contratos y favorecer enormemente la capacidad de ofertar servicios, entre otras cosas, a pymes, no necesariamente a las grandes, que igual van a otro rollo. Y tercero, apoyamos la comercialización, porque si yo se lo he vendido al Ministerio de Defensa, igual si se lo voy a vender luego a otra empresa ya tengo una credibilidad, tengo un cliente de referencia. La licitación pública en este país, aunque ahora que estamos un poco en quiebra, es menos, en los años 2005 a 2010 ha movido en torno a 140.000 millones de euros cada año. El presupuesto del Estado, más o menos,
bueno, no os voy a complicar. 140.000 millones, incluyendo administraciones públicas, comunitarias, comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera. El PIB español, más o menos, está en torno a 1.300.000 millones de euros y bajando, porque rompiendo una serie histórica valemos menos que valemos el año pasado. España llegó a valer 1.300.000 millones y ahora valemos 1.100.000 millones, una cosa así. Hemos bajado no poco. Otros países valen más. Por ejemplo, Francia vale 1,9, Alemania vale 2,5, Italia vale 1,6. O sea, lo que el PIB español, lo que vale, todo lo que la pasta que tenéis en el banco, vuestras casas, nuestros coches, nuestros palacios y los bosques, etc., todo eso vale esa cantidad. Una parte importante, fijaros, un 14% de esa pasta son licitaciones públicas. Si una parte de esa pasta se dedicara a encargar innovación, mueve muchísimo más que los 6.500 millones de euros que hemos sido capaces de poner para este rollo de la I+D entre todos. De esos 6.000 millones que pone la Administración, las empresas os lleváis 1.000 millones, pero otro se lo lleva el CSIC, se lo llevan las universidades, se lo llevan tal. Es decir, que lamentablemente, y en esta mañana de viernes no os lo voy a enseñar para no acentuar la depresión, solo la Daimler-Benz o solo la Siemens o solo Bayer-Boehringer invierten, solo ellos, más que todas las empresas españolas. La Bayer invierte 4.000 millones de euros al año. Siemens invierte 5.000 millones de euros al año. Daimler-Benz invierte 3.000 millones de euros. Es decir, 4 empresas alemanas hacen más que toda España en I+D. Y eso es una decisión empresarial que tiene una historia, que tiene una trayectoria, etcétera, etcétera. Es decir, que esto no es gratis, hay que invertir y invertir bien. Porque, oye, eso de que la I+D es una tontería, te gastas la pasta para nada, bueno, pues esto se gastan 40.000 millones de euros cada año los alemanes, 40.000, y casi todo empresarial, muy poco dinero público, y en Alemania no existe la deducción fiscal por I+D. Y tanto. Por eso decía antes que uno de los retos de este país es mejorar el volumen y la agrupación de empresas. Pero yo no me quiero poner muy sarcástico, pero me convence mucho una cosa que me dijo el otro día un empresario vasco. En España hay mucha gente que prefiere ser el dueño del 100% de nada al 10% de algo. Y es verdad. Yo aliarme con ese que es de mi competencia, que me robó el cliente del hospital, ni de coña. Nos hundimos los dos, pero no nos fusionamos. Y eso no pasa tanto en el País Vasco. Este hombre que me contaba que tiene un volumen de negocio de 1.200 millones de euros, es la fusión de 3 grupos, cada uno de ellos venía de 5 empresas, con lo cual son 15 que se han acabado reuniendo al cabo de los años y ahora tienen oficinas en Perú y en no sé dónde. Ese tema es una parte no pequeña, claro, porque de los 3 millones de empresas que hay en este país, si le quitamos bares y taxistas, que son 1 millón y algo, pues el 90% de las empresas españolas son de menos de 9 trabajadores. No es así en otros países. Hay menos empresas de mucha más gente. Bueno, eso pues es un tema de calidad empresarial de la que la EOI sabe mucho más que yo, y aquí estamos hablando de un trozo muy pequeñito de eso, que es la I+D, porque se puede gastar igual de pasta licenciando cosas, pero lo que hoy venimos a hablar es de la I+D. Y en ese sentido, pues tienes toda la razón, obedece a la estructura económica que tenemos. Pero ya os digo que cuando hemos visto que había ahí dinerito, hemos pedido 400.000 millones de euros a los bancos para ver si soy más listo que mi vecino y compro 3 pisos, o a ver si doy el pelotazo con el Ayuntamiento de Calviá y hago 100.000 chalés. No la I+D. Y ahí la verdad es que ya no me quiero meter en opiniones porque eso es un berenjenal, pero vamos, a mí me hubiera gustado, pero eso ya es una opinión personal, seguir teniendo coches en superficie al lado del Manzanares y haber invertido ese pastonazo en la I+D, que a lo mejor nos hubiera ido mejor, pero eso ya es opinión y seguro que los vecinos de la M30 no piensan lo mismo. Pero tener endeudados hasta nuestros nietos
para hacer unas cosas que sí, claro que es una infraestructura estupenda y ha dado dinero a las constructoras y la gente ha vivido de eso, pero no ha generado una sostenibilidad de futuro de haber posicionado empresas, salvo las constructoras, que alguna cosa positiva tenía que tener esto, y es verdad que aquí hemos generado un tejido de constructoras líderes mundiales, y aquí ha salido mucho el contrato de la Meca Medina, que es un orgullo de país haber ganado al tándem Sarkozy-Carla Bruni, que fueron a hacer lobby a Arabia, y le ganó nuestro tándem Rey Juan Carlos, Reina Sofía, y la oferta nuestra era igual de buena que la de Alstom, y ganamos, y eso es alucinante, porque siempre menos con Nadal, el resto siempre perdíamos la final. Aquí no, y aquí ese es un contrato de una buena pasta, son 8.000 millones de dólares lo que está ahí, y eso es un orgullo como país de tecnología y de lobby, las dos cosas igual de importantes. Pero además de ese, que es muy conocido, en este negocio que hemos generado, sí, brillante, de la construcción, pues una empresa como OHL ha ganado el contrato de un túnel debajo del Bósforo en Estambul, que son 6.000 millones de dólares. Una empresa como es SACIR ha ganado a la esclusa del Canal de Panamá. Incluso, en este caso no con el lobby Carla Bruni Sarkozy, sino como revelaron los cables de Wikileaks, con una muy cercana relación, por decirlo de forma eufemística, entre el vicepresidente del Gobierno con el embajador americano, de que se lo llevaron una empresa estadounidense. SACIR ha presentado una oferta 1.000 millones de dólares más barata que su competidora americana y creen que van a ganar dinero. Todo el mundo se ha descojonado diciendo que se van a dar una leche financiera impresionante. Ellos creen que no, y estoy hablando de 3 obras monstruosas cada una de ellas. La nueva esclusa del Canal de Panamá, el túnel debajo del Bósforo o la Meca Medina, fijaros qué trayecto más emblemático en Arabia, ferroviario, arrostrando condiciones climatológicas horrorosas de arena y de temperatura en raíles, pues son 3 logros que a lo mejor son el único o subproducto de nuestra locura constructora, porque sí hemos generado empresas constructoras líderes en el mundo, en ingeniería y en propuestas. Y luego os hablaré de una compra pública innovadora que creemos que en el caso de obra civil tiene un enorme recorrido. La esclusa del Canal de Panamá, además, por dar un dato más interesante, con un tío ingeniero italiano que ficharon alucinante, va a permitir que no se vacíe el río cada 2×3 que se hable en la esclusa, sino que reutilice el agua que vaciaron y la vuelven a llenar. Hasta ahora, el actual canal echa y saca el agua al mar del río, a lo bestia, con un impacto ecológico brutal, y la nueva esclusa, la nueva ampliación del canal, además de un prodigio de ingeniería y tal, tiene esa característica ecológica de que no vacía el río a lo bestia cada vez que tiran el agua al mar y vuelven. Pero, en fin. ¿Este tipo de mega obras que se consiguen en el extranjero retorna impuestos a España o es prestigio? No, si de la factura que tú le pasas a Estambul una parte importante ha sido actividad generada aquí, eso paga impuestos aquí. El acarreo de materiales y las excavadoras que contratas allí pagan impuestos allí. Pero si el diseño y la ingeniería y la inteligencia de ese proyecto o la I+D que has tenido que hacer ha supuesto 1.000 millones, esos pagan impuestos aquí. Además, no sé si habéis visto en los últimos días que hubo una modificación de la ley del impuesto de sociedades para evitar que inversiones que aquí se desgravaban y que luego generaban beneficios allí no se repatriaban, y eso cambió. Y se daba una cosa un poco parecida a lo que tú contabas, o sea, que tú generas un proyecto que aquí te deduces, ganas la pasta allí, no tributas y encima aquí te desgravas. Bueno, eso se ha acabado, pero hubo un tiempo que sí pasaba algo parecido a eso. Entonces aquí la parte generada aquí sí que paga impuestos aquí. Y por supuesto, si se repatrian capitales, esos ya pagan impuestos aquí, el puro capital, no la actividad económica que has generado, que tiene sus impuestos, sino los beneficios que repatrias. Si la pasta te la quedas en Estambul porque luego vas a hacer otro ahí y OHL le interesa tenerlo allí, pues eso es un tema empresarial. Pero si repatrias 3.000 millones aquí y los metes aquí en el banco o haces algo con ello, pues eso paga impuestos aquí. ¿Vale? Bueno, eso venía a cuento de hasta qué punto en un sector concreto donde ha habido unas inversiones y donde nos hemos endeudado enormemente, sí han generado algunos líderes empresariales y de innovación. Y venía a cuento también del volumen que mueve esto de la licitación pública.
el objetivo político del Gobierno fue del Gobierno anterior, y que el nuevo no lo ha validado oficialmente, pero lo está, y ahora os diré por qué, validando de hecho, es que un 3% de la compra que se hiciera por parte de los organismos de la Administración General del Estado se reservase a compra pública innovadora. Una modesta cifra, un 3%, y el resto sabemos que hay que seguir haciendo un hospital que no es innovador, pero pues habrá que tener una cama y a la gente hay que gastarse ese dinero en tener una cama. Si un 3% de esa cama es innovadora, pues igual estaría bien. Bueno, un 3%, ese era el objetivo. Y luego os contaré algún invento en el ámbito de salud que estamos haciendo con compra pública innovadora que yo creo que es muy llamativo. Para desarrollarlo, además de lanzar el mensaje político de a ver si somos capaces de obtener que el 3% de cada ministerio se dedique a esto, se publicó una guía de la compra pública innovadora, guía que el que tenga un pasmo especial de conocer más lo tiene en la página web del Ministerio, en la pestaña de innovación. Hay una guía de la compra pública innovadora, o lo buscas en Google y aparece, donde se dan todas las claves de qué es, con qué claves, con qué mecanismos, ejemplos europeos, etcétera, etcétera. Además de eso, se ha puesto en marcha en septiembre. Fijaros que todo esto son fechas muy recientes que tenemos ahí. La primera de ellas fue en julio del 2011. El Consejo de Ministros hizo un acuerdo, no es una norma, pero es un acuerdo político que se lanza y se publica. Y a partir de ese acuerdo de julio se han ido haciendo hitos como publicar la guía o poner en marcha dos instrumentos que se llaman Innodemanda e Innocompra para favorecer esa innovación, y ahora os explicaré cuáles. Algunas claves, hay aproximadamente 15 cosas importantes, pero de ellas os voy a señalar solo algunas importantes en la compra pública innovadora, que, como os digo y os recuerdo, es encargar cosas que no existen. Y aunque luego lo reiteraré, os avanzo ya las dos variantes. Dentro de CPI, de compra pública innovadora, tenemos dos variantes. La que se le llama en la jerga, que os debéis aprender, compra pública precomercial, y la que se llama compra pública de tecnología innovadora. La compra pública precomercial es, dime cómo se hace esto, y ya veré luego si yo lo encargo. Es un contrato de servicios de I+D, es un contrato de know-how. El que tú no me entregas nada, solo me dices cómo lo harías, eso es compra pública precomercial. Y esa, para favorecer la flexibilidad en su contratación, se ha excluido de la ley de contratos del sector público. Es decir, que si la fábrica de moneda y timbre saca un concurso diciendo ¿quién me diseña una nueva impresora para hacer pasaportes que, haciendo la huella digital de marca al agua y además plastificando y además sacándola a 5 por segundo, mejora la que yo tengo ahora? Y dicen los de HP, pues yo lo haría así, yo no sé qué. Y dicen los de Epson, pues yo lo haría así, no sé qué. Y vienen los de Philips, pues yo lo haría así, no sé qué. O venís vosotros y yo lo haría así. Entregáis un diseño, entregáis un know-how, entregáis una forma de hacer. No entregáis nada concreto. Pues eso se llama compra pública precomercial. Me dices cómo lo harías. Para contratar eso, al estar excluido de la ley de contrato del sector público, lo único que le pide la ley es que respete los principios básicos de la contratación, que son publicidad. No puede ser un contrato secreto que se lo dices a HP así, o se lo dices a tu primo que está trabajando en informática. Tiene que ser publicidad, tiene que haber transparencia, toda la información la tienen que conocer todos los futuros licitantes, y tiene que haber concurrencia. Tiene que haber un anuncio en tal fecha y tú tienes que tener todas las ofertas y poderlas comparar. Y, por supuesto, superar cualquier auditoría que compruebe que eso lo has hecho. Pero ¿A esta clase de concursos se puede presentar empresas de cualquier país? Cualquier país europeo. Sería ilegal excluirlo. Empresas de otros países depende. Si son temas de la única excepción son temas de confidencialidad. Es decir, si tú demuestras al auditor o al interventor que ese contrato tiene aspectos de defensa nacional, encriptación del DNI, por ejemplo. Entonces tú dices, no, que se presente una empresa
israelí o marroquí, pues igual no me interesa. Igual lo declaro afecto a intereses de la defensa nacional. Si tú haces esa declaración y no es una milonga, y es verdad que tiene ese componente, ahí puedes excluir empresas y hacer una restringida. Eso se sale de la ley, incluso de la ley de contratos del sector, porque la ley prevé que los contratos que afectan a la defensa nacional se puedan excluir, pero si no, cualquiera. ¿Vale? Entonces, si tú cumples esos principios, te evitas mesa de contratación, pliegos, pedir toda la parafernalia que tiene la ley para cualquier tipo de contratación que están en el mercado, negociado con o sin publicidad, etcétera, sino que eres como si fueras una empresa privada siempre que garantices esas tres cosas, ¿vale? Eso es la compra pública precomercial. Y luego existe la otra, que es la que se llama compra pública de tecnología innovadora, que tú ya entregas un prototipo. Mira esta impresora, fíjate cómo lo hace. Y si ya entregas ese prototipo, empieza la segunda parte del contrato, pero que ya está previsto desde el principio, que dice, entrégame 1000 de estas. Hasta la entrega del 1 del prototipo, podemos ayudar en su financiación, porque entendemos que sí más de, fabricar la serie 1, porque eso le llamamos serie 0, fabricar la serie 1 ni un duro de ayuda pública, porque ya estaríamos violentando la competencia, ¿vale? Tú entregas un prototipo, el ministerio o el organismo que sea comprueba que funciona y a partir de ahí empieza a regir la otra parte del contrato, que es dame 1000. Pero ya está desde el principio que yo me lío a hacer esa nueva impresora porque si funciona venderé 1000. Como me han adjudicado el contrato, yo no me pongo a innovar a lo tonto, sino que tengo un plazo, un tiempo, unos requisitos y si los cumplo sé que voy a vender 1000 y me la van a pagar. Bueno, para favorecer que ese contrato, empresas que no tengan músculo se puedan presentar, pusimos en marcha eso que llamamos la ventanilla única del CDTI, que es el ministerio que quiera contratar algo innovador, que hable conmigo y yo le dejo que en su pliego ponga una clausulita que diga: aquellas empresas que se vayan a presentar a este contrato, si quieren, que vengan al CDTI. Y yo veo si les doy una ayuda para ese contrato, para ese proyecto, y además me comprometo a contestar antes de que acabe el plazo de presentación de ofertas. Eso es alucinante, porque el CDTI hoy, cuando tú le traes un proyecto, si es buenísimo y te dice que sí, como mínimo tarda 16 semanas en plantearle a su consejo de administración: hay que aprobar este proyecto de esta empresa, que es estupendo, que tiene mercado, que nos parece genial, no sé qué. Como esos plazos no sincronizan con la lógica de la contratación ministerial, el CDTI dice: vale, los que vengan por tu vía se saltan la cola. Por eso le llamamos ventanilla rápida, o cuando queremos ser más finos en Bruselas le decimos fast track, pero es lo mismo. Y esa gente se salta la cola. Y en 6 semanas máximo, la maquinaria del CDTI aparca cualquier otro proyecto y se concentra en verificar si le va a dar o no la ayuda a esa empresa que se va a presentar a un contrato de compra pública innovadora. ¿Vale? ¿Entendido el mecanismo? La ayuda te la da, aunque no, bueno, claro, está antes del contrato. La ayuda te la firma por escrito antes de saber si vas a llevarte el contrato o no. De hecho, hay empresas que dicen: pues como no me han dado el contrato, paso del préstamo. O hay empresas que dicen: aunque no me han dado el contrato, como las condiciones son buenas, cojo el préstamo, voy a cualificarme en mi tecnología, aunque no es la que el ministerio me ha comprado, pero es muy buena y ya se la venderé a otro. Por tanto, el CDTI te promete por escrito que te va a dar la ayuda, en qué condiciones, tú con eso haces tus números, presentas tu oferta al ministerio, puedes ganar el contrato o no, o incluso puedes presentarte al contrato y pasar de pedirle la ayuda al CDTI porque tú tienes pasta, porque no te la gana o por lo que sea. O el CDTI puede decir: de las 5 que le vienen, a la 1 y a la 3 le doy la pasta y a la 2 y a la 5 no, y aunque no le hayas dado la pasta, el ministerio es la mejor oferta y la contrata. O sea, intentamos poner en la misma cesta todos los huevos de ayuda pública, pero, y así nos lo dijo la Junta Consultiva de Contratación de Hacienda, con muchísimo cuidado para no violentar ni mezclar, que vaya que luego digan que se adjudicó el contrato solo al que le dio la ayuda del CDTI. Son mundos
sincronizados pero separados. Y eso es muy importante, porque si vinculásemos una a la otra, estaríamos alterando la lógica de la contratación y Bruselas nos sancionaría y nos anularía en casi todos los contratos que hiciéramos. Es muy importante apoyar, pero no vincular la ayuda pública a la contratación, ¿vale? Entonces, eso es lo que le llamamos el mecanismo de sincronización de la ventanilla única y el programa InnoCompra del CDT. Apoyar empresas que quieren presentarse un contrato, que si lo ganan, la innovación la tienen vendida. Eso me parece a mí que cuando volvamos a tener pasta, y si ya hemos rodado el mecanismo en estos 2 años, es muchísimo más interesante que el mundo de la subvención y que del préstamo. Muchísimo más interesante. ¿Hay algún compromiso por la Administración en pagar esa compra en cierto periodo? Este proceso no altera nada para lo bueno o para lo malo de los plazos que tiene la Administración. Ya sabéis que la Administración incumple matemáticamente lo que pone en los plazos de pagos. De hecho, generó una ley de morosidad que no cumple y muchas administraciones hacen un truco infumable, que es, para yo cumplir, tráeme la factura dentro de 3 meses, para que cuando de verdad te la pague esté en los 3 meses que dice la ley. Y como eso, trucos, os podría contar unos cuantos. Pero esto no cambia. Por ser de I+D pagaremos antes. No, igual, lo que sea. Si pagamos muy bien, bien, y si pagamos fatal, fatal. O sea, no cambia. Esto tiene la ventaja de la simplicidad, que no cambia nada de las ayudas que el CDT está dando, haya o no contratos de compra pública, no le hemos cambiado su mecanismo para nada, simplemente lo hemos sincronizado. Y a la empresa y al Ministerio, ¿qué ventaja tiene esto? Hombre, tiene una ventaja, 2 ventajas. Es presumible que una empresa que tiene ayuda pública haga un mejor precio al Ministerio que licita. Si yo me lo tengo que comer a pelo o tengo que pedirle dinero al banco, le tengo que meter el margen que me va a cobrar el banco para hacer esta innovación, pues se lo tendré que cobrar. Si yo tengo dinero, hasta ahora, como os digo, y eso creo que va a cambiar, pero a ver hasta qué punto al CDT le dejan no ser igual que un banco al 7%, sino hasta qué punto Hacienda le deja mantener una línea muy competitiva, que hasta ahora era brutal, al 0%, me dirás tú. Si yo tengo un dinero mucho más barato, puede que haga una mejor oferta y tenga alguna chance de llevarme el contrato y que no se lo lleve siempre Indra. Y entonces, a lo mejor, ahí hay una oportunidad interesante, ¿no? Usted nos ha dicho que el Ministerio nos compra la tecnología y después con esa tecnología, ¿qué pasa si la licita para venderla posteriormente a la empresa licitera? Bueno, pues mira, muy inteligente tu observación, porque otra de las, por ahí andará, otra de las características que tiene este invento, o por lo menos lo que queremos hacer, y así recomendamos a todo el que nos viene para decir, oye, que me han contado que tenéis un rollo ahí de la compra pública y tal. Cuando les asesoramos para sincronizarles y enchufarles con el CDT y con los ministerios y tal que cual, le decimos, oye, cambia esa cláusula estúpida que suele haber en los pliegos de contratación de que la administración se queda toda la propiedad industrial de lo que compra. ¿Por qué? Porque 2 cosas. Una, casi siempre no hace nada con ella, no la licita, ni la revende, ni hace nada, y la mata. Y para la empresa, que solo va a tener un cliente, porque como se le queda la propiedad industrial de lo que le ha financiado, no se lo puede vender a nadie. Le tengo que cobrar todo mi desarrollo a ese cliente, porque no se lo puedo vender a nadie. Eso, que de serie ha venido repitiéndose y de manera inercial en los pliegos de contratación, está empezando a cambiar, y alguna culpa de eso tenemos nosotros. Hemos copiado una mecánica que llevaba ya un tiempo haciendo el Ministerio de Defensa, que le dice a Alstom o a Siemens o a Indra, vale, yo te financio un nuevo misil o un nuevo radar de interceptación o lo que sea. Si afecta a defensa nacional y lo quieres vender a otro ejército, me tienes que pedir permiso, porque igual te digo que no. Y esto tiene que ser solo a mis aliados y desde luego no a quien yo no tenga interés en que conozcan mi tecnología. Si no es un tema de defensa nacional y simplemente es tecnología interesante que tú puedes vender a otro sitio, yo me llevo una parte de la pasta que ganes. Te dejo que se lo vendas a otro, pero yo me llevo una parte del royalty. Y esa parte del royalty dependerá de cuánto te ha apoyado para que eso exista. Si yo te apoyé con un 5% y tú te gastaste 95%, no va a tener el morro, pues no vas a firmar, de pedirte que me llevara el 50% de lo que tú saques. Pero si tú has puesto 1 euro y yo 1.000 millones,
y luego te dejo que lo vendas, me llevaré un porcentaje muy importante de lo que tú vendas. Pero esa licencia, esa tecnología debe moverse, porque la administración la mata, no hace nada con ella. Obtiene un precio más alto, mata la capacidad de... Y no vale lo que decíamos de tener un cliente de referencia, porque cuando tú vas a otro sitio, lo primero que te preguntan es, ¿a tu ministerio se lo has vendido? No. Dicen, bueno, pues ya cuando se lo vendas vuelves. Si en tu país no te hacen ni caso, ¿por qué me vienes a mí a vendérmelo? Pero si tú ya tienes un ministerio que has pasado un filtro, que es muy exigente, que se ha mojado, que te han pagado, que tal, que cual, ese es un cliente de referencia, lo poníamos antes por ahí en un sitillo, y eso sí que es importante. Eso sí que es importante. Pero tienes razón que una parte importante de este nuevo tipo de contratación es compartir la propiedad intelectual e industrial. Intelectual no, la explotación de la propiedad intelectual, la parte industrial. Un problema que tenéis ahí, y os resalto en naranjita el que lo vea, es este nuevo tipo de procedimientos. ¿Cómo voy, Félix, de hora? Bueno. La contratación pública tiene algunas cosas muy puñeteras. Una de ellas es aquella empresa que me asesore para sacar un contrato, luego no se puede presentar al mismo. Claro. Si tú me dices que por qué no contratas un puente verde que cimbree y que haga así cositas y la única empresa que lo tiene eres tú, ¿más asesorado para venderme el puente? Luego, el que me asesora no se puede presentar. Parece lógico. De hecho, en el mundo de la obra civil se cambió una práctica muy habitual que las constructoras tenían en su mismo grupo empresarial al proyectista. El que sacaba el proyecto lo prefiguraba para que su otra empresa del grupo lo ganara. Y la administración contrataba un proyecto más obra en la misma tacada y las empresas protestaban, joder, habéis sacado un pliego para que se lo lleve Dragados. Entonces, para evitar eso, en un mundo muy gordo de dinero como el de la obra civil, se separó y se vinculó a contratos distintos y a grupos distintos, proyectista y contratista. Bueno, ¿cómo resolvemos entonces que quien sabe de lo que va a la innovación que hay que proponer es la empresa que lo tiene? Porque que lo lea en el periódico el ministerio, se lo cuento cenando al directivo, que me acerco en el golf y se lo cuento a alguien. ¿Cómo hago ver a la administración que existe una tecnología que puede interesarle ofertar? Lo cierto es que hoy por hoy se hace todo, como os digo, en una feria, en el congreso, llega un día al despacho de su director, hablando con los técnicos y haciéndolo de tapadillo. Para hacerlo bien, ha habido un intento, que tiene sus críticos, los que están en el ajo, pues me dicen que no sea tan naif cuando lo cuento, que tiene su miga, pero tiene un enorme esfuerzo de transparencia, un programa que saca cada año el Ministerio de Defensa, que se llama el programa Coincidente, tiene estos nombres curiosos. El programa Coincidente ha intentado definir en una plantilla hasta qué punto te dejo que me cuentes tu proyecto. No me lo cuentes más, porque entonces ya entrarías en la fase de no te podrás presentar, pero cuéntamelo de la manera suficiente que a mí yo me haga una idea, y si me mola, ya lo sacaré a concurso. Bueno, pues eso es una cosa bastante interesante. El segundo ejemplo que os pongo es el del Servicio Gallego de Salud, el Sergas. El Servicio Gallego de Salud ha tenido la chorra de que le hemos prestado 70 millones de euros con dinero europeo que nos devolverá a Bruselas para hacer dos proyectos muy gordos de desarrollo de tecnologías sanitarias. Tienen 21 subproyectos y ellos ya saben lo que quieren, pero han sacado un concurso de ideas, sobre todo pensando en que igual de esto sabe mucho la gente que lleva 20 años trabajando en un hospital. Que me digan ellos si este proyecto que yo diseñé desde el punto de vista de los sabios, desde los que sabemos mucho en los ministerios o en los despachos de la burocracia del Servicio Gallego de Salud, hemos puesto bien el foco, porque hemos hablado con 1000 personas, pero igual, oye, a lo mejor hay buenas ideas, y tanto a empresas como a trabajadores del servicio, los cirujanos, los médicos, las enfermeras, quien sea, le dan la oportunidad de, con una plantilla, presentar su idea. Yo tengo un producto que para eso sería alucinante,
Entonces, esa forma de entrar y de contarle, lo que le llamamos ahí gestión de ofertas no solicitadas, hay esos dos ejemplos, yo creo que interesantes, que transparentan la forma de hacer ver a la Administración que tengo un proyecto, una tecnología interesante. Nos gustaría que otros ministerios copiaran también esa vía. ¿Y por qué, entre otras cosas? Porque entendemos que igual de estratégico que es tener pasta y tener contratos, es tener un mapa de demanda temprana, que sea creíble y que me diga a mí lo que va a comprar esa Administración en los próximos 3 años. Más de 3 no me fío un pelo, porque la vida cambia tanto que incluso lo que me dijeron hace 3, aunque honradamente creyeran que dentro de 5 años iban a comprar algo, pues luego la vida no me lo creo. Pero a 3 años igual sí. Entonces, hay algunos ministerios que ya están empezando a trabajar el mapa de demanda temprana. Si yo lo hago bien y si es creíble y yo avanzo las tecnologías y a ser posible con cuánto dinero manejaré, igual no despido a ese becario, igual contrato a no sé quién, igual compro esta patente, igual me posiciono porque creo que voy a poder ganar contratos en ese campo. O igual le ofrezco a una gorda, que muchas empresas pequeñas lo que tienen es que vivir de la subcontratación, igual le ofrezco a Indra o a Ferrovial una tecnología que ellos podrán ganar y que me enchufan en su contrato porque sé que eso lo va a sacar Adif o que lo va a sacar no sé quién. En eso está la segunda línea de trabajo que estamos intentando poner en marcha. Mapas de demanda temprana tecnológica que orienten a las empresas qué va a comprar la Administración en los próximos 3 años. Otro elemento importante que tiene este proceso de compra pública es algo que yo resumiría en: no me digas lo que quieres, dime lo que necesitas. Y os explico por qué lo resumo en esa frase tan panfletaria. Cuando la Administración decide lo que quiere, a partir de ahí, casi el único elemento de la variable para llevarme el contrato es el precio. Y de hecho, un porcentaje altísimo de los contratos es: esto es lo que hay, el que me lo ofrezca más barato se lo lleva. Siempre y cuando no haya ofertas temerarias, haya credibilidad técnica del grupo que lo oferta, etcétera, etcétera, pero el elemento definitorio es la pasta, el que me lo haga más barato. A veces también plazos, a veces garantías, pero casi siempre el dinero. Eso, que está muy bien para conseguir la mejor oferta, no siempre es muy bueno para la innovación. Y os voy a poner un ejemplo, aunque tarde un segundo, bueno, no, que tardo y luego nos cuento más cosas. El año pasado le dimos el premio de compra pública innovadora a la autoridad portuaria, a la Junta de los Puertos del Estado, por un contrato que sacó la autoridad portuaria de Málaga, que de forma aparentemente inocente hizo una cosa, y en un párrafo, que son 3 líneas, que es que tardaría 3 minutos en enseñároslo, pero imaginároslo, esas 3 líneas valieron 13 millones de euros. Y esas 3 líneas decían: podrán presentarse variantes en la mejora del manto exterior de la cobertura del dique del puerto de San Esteban. Eso vale 13 millones de euros. ¿Por qué? Porque para hacer un dique, de toda la vida lo habréis visto, y hasta dentro de poco no veréis los nuevos, pero ya están. Los diques de este país, de los puertos, son unos cachos de cubípodos cuadrados que se instalan así de forma informal a lo largo de X distancia, que el mar mueve de vez en cuando y que cuesta una pasta volver a echar otros cuantos, y que es una tecnología tan probada que nadie se la juega innovando con otros mecanismos diferentes de hacer una fijación de una barrera al mar. Cuando el proyectista saca el pliego, dice: dique de 12 metros, de tanta profundidad, de anchura no sé cuánto, de cubípedo de 200 kilogramos, densidad del hormigón, marca homologada, pim pam, no sé qué. Eso es lo que hay que ofertar, y está clarísimo. Y como no ofertes eso, tu oferta no vale, porque te han pedido quién me hace ese dique con cubos de los de siempre, y entonces ahí se presenta Dragados, se presenta Ferrovial, se presenta quien sea, y dice: yo 4 millones, yo 7 millones, yo en 4 meses, yo no sé qué. Una empresa del grupo OHL, especializada en ingeniería, se llama Sato, tenía patentada un cubípedo igual que el de todos, pero que en cada una de las caras le salía como una protuberancia, un tetrápodo le llaman.
Y ese bicho, parece, lo tienen patentado, se mueve menos con las olas, se engancha más, es más fiable, dicen ellos. Si la forma normal de contratación hubiera sido dique con cubípodos de esos que se agarran mejor, de 12 metros, de no sé qué, tal cual, dirían, oye, que lo único que se puede presentar es Sato, que lo tiene patentado, eso es ilegal, ha sacado un contrato para esa empresa. Y dice la empresa, joder, patentar aquí te penaliza, porque ahora por haber patentado eso, no lo puedo vender en ningún sitio. ¿Cómo resuelves ese problema? Pues diciendo lo que necesitas y no lo que quieres. Necesito un dique capaz de resistir corrientes de 12 fuerza no sé cuánto, olas de 12 metros, con un ciclo de renovación anual menos de no sé qué porcentaje y con el agarre normal de la tecnología homologada de resistencia a fuerzas del agua, no sé qué. ¿Cómo lo hará usted? Uno te trae los cubípodos de toda la vida, este tío te trae lo suyo, otro te trae hacerlo con cajas de zapatos rellenas de lo que le dé la gana. Dime lo que necesitas y no lo que quieres, porque lo que tú necesitas se puede hacer de muchas maneras. Eso genera innovación. Y eso se llama, en la jerga de la ley de contratos, especificaciones funcionales y no de homologación de producto. Si tú pides lo que quieres y no lo que necesitas, matas la innovación. Esa frase de se podrán presentar variantes en la cobertura exterior del manto del puerto de San Esteban de Málaga, vale 13 millones de euros. Porque una empresa dice, pues yo eso te lo hago con mi cacharro. ¿Qué ha pasado? Estos elementos de validación del CEDEX, ¿qué ha pasado? Estos elementos de informes de laboratorio que te traigo aquí, y los del puerto se la jugaron. Nadie había puesto sus bichos, como venga un temporal y se lleve los barcos, se le cae el pelo a mucha gente, pero se la han jugado. Eso es compra pública innovadora. Gracias a haber vendido ese cacharro en Málaga, muy posiblemente se va a llevar un pedazo de contrato en Brasil, en un puerto, con esa tecnología. Fijaros la importancia de una cosa tan tonta como un pliego de licitación y como una definición de la innovación posible en obra civil. Y lo mismo que digo de obra civil de un dique, digo un nuevo tipo de hormigón hecho con reciclaje de neumáticos capaces de no sé qué, o lo que te dé la gana. En la obra civil es muy importante el mundo del proyectista, el mundo del contratista, las especificaciones técnicas, las especificaciones funcionales. ¿Vale? Tercer elemento, lógico, tanto la administración como las empresas tienen que tener mecanismos de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. La vigilancia tecnológica es algo que no siempre está accesible a las empresas pequeñas, porque vale una pasta. Y no es fácil que a vosotros os encarguen estar a la última del nuevo software, o puede que sí, en cuyo caso os han contratado para que seáis el vigilante tecnológico de vuestra empresa. A ver si vamos a inventar la rueda, ya estaba inventada. Resulta que no es una tontería, y el otro día nos dijeron en la Oficina de Patentes y Marcas que se estima en 16.000 millones de euros el esfuerzo de inventar cosas que ya están inventadas, y que cuando llegan a patentarse ya estaban patentadas. 16.000 millones en la Unión Europea, año. Fijaros la tontería. 16.000 millones de euros inventando cosas ya inventadas. Que habremos financiado la administración, que una empresa ha pedido préstamos para hacerlo y ya estaba patentado. Entonces, la vigilancia tecnológica es algo parecido a, igual es bueno que se gaste usted un poco de pasta para hacer una consulta al abogado antes de firmar, en vez de ir al abogado cuando ya te han demandado por haber firmado una tontería. Mucha gente dice, sí, hombre, yo soy muy listo y yo firmo. Y luego te gastas la pasta en ir al abogado. Pues a veces es un dinero bien gastado hacer un pelín de vigilancia tecnológica antes de lanzarse al ruedo y tirarse un año haciendo cosas que ya están inventadas. Existen en este país un montón de empresas especializadas, las que gestionan la patente también hacen vigilancia. La Oficina de Patentes y Marcas hace vigilancia tecnológica a un precio bastante razonable, porque son precios públicos. Los centros tecnológicos que este país tiene, muy especializados en textil, en madera, en calzado, en nanotecnología, no sé qué, hacen vigilancia tecnológica, y vosotros, como agentes puente entre una pyme que no necesariamente tiene la pasta de tener su laboratorio y que sepáis que eso existe y no es una ruina, hay que hacer vigilancia tecnológica. Y desde luego la Administración debe hacerlo para saber
¿Dónde de verdad está la innovación rentable, la eficiente, la que me va a dar a mí un valor añadido y va a restar innovación a las empresas? Yo creo que es igual de interesante que conozcáis las pegas que ponen los burócratas siempre cuando les venimos con el rollo de la compra pública innovadora. La primera es, sí, hombre, mira, más me ha costado a mí que me aprueben este contrato para comprar ese nuevo mecanismo del hospital, que me hace una falta de la leche, que llevo 2 años para que me aprueben el contrato, para encima esperarme 2 años a que me diseñen el nuevo. Si es que para mí comprar el de los alemanes me va de cine. Si es que para mí ya es la bomba eso. No quiero esperar 1 año. Y sobre todo, ¿y si luego no funciona? ¿Y si me tiro 1 año esperando, financiando un cacharro que luego no funciona? La innovación no es para mañana, es para pasado mañana. Y efectivamente tenemos que acompasar ciclos de la innovación y dejar su espacio, porque cuando dentro de 2 me lo entreguen, habré avanzado 5 pueblos respecto a la competencia, pero me he tenido que esperar 2 años. Para que la administración no se acojone, hay que decir que en los pliegos se pueden poner hitos de si al medio año veo que esto es un desastre, lo cancelo, porque puedo hacerlo. No me tengo que estar de brazos cruzados a ver qué se le ha ocurrido a este tío, a ver si me inventa el robot. Si no, lo puedo ir viendo y puedo hacer hitos y cancelar el contrato si esto va de pena. Y los hitos no se dan. Incluso, además, si vosotros os lanzáis una cosa de esas, podéis decirle, oye, que nos dijeron en la EOI que los contratos permiten ir a riesgo y ventura con vosotros a medias. Tiene riesgo. Si yo corro con todos los riesgos, paso de meterme en esto. Pero si los corro contigo, vale. Y la ley permite que, aunque no funcione el cacharro y no debotes el tornillo, si han estado conjuntamente trabajando, compartir y pagar, aunque no haya dado botes el tornillo. Esa compartición de riesgo y ventura en la I+D, en el otro no. Si me das un boli que no pinta, no te lo pago. Pero en la I+D sí permite compartir riesgo. De hecho, esa es la clave, sobre todo, en la primera de ellas, la compra pública precomercial. Segundo, dice, pero vamos a ver, o sea, yo tengo que sacar ahora en 2012 una cosa que cuando me la entregues la pagaré con presupuesto que no tengo. Y yo qué sé si tendré dinero cuando te tenga que pagar esto. Bueno, eso es una trampa de funcionario ratonero, porque la ley de presupuestos permite perfectamente los contratos plurianuales. La ley prevé, bueno, mira, más o menos, si te di 100 euros este año, me fío de que el Parlamento te dará 70 el año que viene. Te dejo que comprometas hasta 70 del año que viene. Y el interventor no te pone pega. Te dice, ¿cuánto tenías este año? 100. ¿Cuánto quieres comprometer del año que viene? 70. Vale. Incluso se puede ir a Consejo de Ministros para elevar ese límite, pero sin complicarte la vida, hasta 70. Incluso la ley se fía de que tendrás 60 dentro de 2 años y te permite 70-60, que parecen medidas no confesables. Te permite hacer eso. Entonces, eso es una cosa que es importante que sepáis vosotros de técnica presupuestaria de un cliente como la administración, de que permite los contratos de apalancamiento anual de contratos, porque la innovación casi siempre va a requerir pagos aplazados. Efectivamente, puede ser más caro. Puede que comprar lo que inventaron los alemanes ayer sea más barato que encargarle a un grupo español que me diseñe el nuevo. Lo que nosotros decimos, y en la guía de la compra pública innovadora lo veréis, es que la innovación es imprescindible que el criterio no sea el precio. El ciclo de vida del producto puede a veces ser mucho más barato, si en 10 años esto no se estropea continuamente, me va barato, y desde luego la prioridad aquí es la innovación, no es el precio. Y, por supuesto, el peor problema de todos es la inercia burocrática. Yo tengo aprobado un pliego, ya lo ha visto la Abogacía del Estado, el interventor, llevo 5 años con este pliego, no me complico la vida. Eso es cosa nuestra, no es cosa vuestra, pero en esas estamos de generar una nueva inercia, porque el otro día me decía un amigo aeronáutico que conoce Félix, que cuando él trabajaba antes en el grupo EADS Casa, en Airbus, Casa era antes, decía, cuando hacemos un trozo de avión con los alemanes, la clave del asunto es si consigues posicionarlos donde tú quieres que vayan, porque una vez que están marchando ni Dios les aparta de ese caminito, pero si les pones ahí, oye, como Dios, lo hacen la pieza en su tiempo, tal, pero la clave, todo el reto es posicionarte donde quieres que vayan,
Pues aquí igual, un paradigma burocrático cuesta cambiarlo, pero una vez puesto en marcha, para adelante. La Administración, una vez que tiene algo rodado, tiene muy asentado una cosa que se llama la ley del mínimo esfuerzo. Y si eso funciona, ¿para qué me voy a complicar la vida? Nuestro reto es el nuevo paradigma, crear un nuevo pliego que sepan que no da pegas, que a nadie le han metido en la cárcel, que el interventor lo aprobó, que nos esperamos un año, tal, tal, tal. Este año, que no hay tanta pasta, nos estamos dedicando a generar el paradigma. Y yo creo que ese es un elemento importantísimo, generar nuevos tipos y nuevas formas de contratación. No voy a enrollarme mucho más. Y os voy a decir solo alguna cosa más. Antes os mencionaba que estamos muy encima de alguna innovación posible en el ámbito de la contratación de la Unión Europea. La Directiva de Compra Pública, que es un esfuerzo legislativo pactado dentro de la Organización Mundial de Comercio, de qué cosas se permite que hagamos en esa directiva, ahora mismo está ya mandada por la Comisión y está en informe del Parlamento Europeo la nueva Directiva de Compra Pública, que habrá que transferir y habrá que transponer a legislación española dentro de 3 años. Bueno, pues hay una cosa muy interesante que, como os decía al principio, no sé si la hemos entendido bien, que es la Innovation Partnership, la Asociación para la Innovación. Nosotros queremos entender que significa lo siguiente. Si yo te he financiado, yo, organismo público, una innovación y te da una pasta y te he validado el proyecto y te lo he, mis comisiones de valoración neutrales, con expertos, con actas, con todo el rollo, han dicho que esa tecnología está muy bien, ¿por qué no doy el paso siguiente y te la compro? Sin tener que sacar otro pliego ni nada de eso. ¿Por qué no meto en el mismo paquete desde que te lo financio hasta que te lo compro todo en un mismo pliego? Hoy no es así. Hoy vas al CEDETI o vas y te presentas a las oídas de impacto o a las de la Comunidad de Castilla y León o a la que te dé la gana y te financia la innovación. Y luego, si tienes muchísima suerte, sale un pliego de algo parecido a lo que tú te financiaron y a ver así se lo vendo a la Administración. Esto es una jugada que, como os decía al principio, decía la Comisión, estamos encantados con el juguete hasta que nos han venido los italianos diciendo que aquí, bueno, va a ser una merienda en euros. A nosotros nos suena muy bien. Yo me fío de que cuando se evalúa un apoyo público a la innovación en una cosa que a la Administración le puede interesar, puede luego limpiamente pasarse a la fase de contratación, con la misma, con diversas empresas, porque unas van a hacer la I+D, otras van a hacer la provisión, etcétera, etcétera. Eso creo que puede ayudar muchísimo a evitar esa coña del Valle de la Muerte de la innovación, de muchísimo del dinero público se queda luego en la papelera. Esa nueva directiva de compra pública, además de este invento de la Agrupación para la Innovación, que vamos a hacer todos los esfuerzos por nuestra parte para que consiga ese caminito que nos parece que remata muy bien el proceso, tiene además algunas peculiaridades que si en algún momento os tenéis que pelear con cosas de contratación, es recomendable que veáis, porque aligera muchísimo, o tiene vocación de aligerar muchísimo, los requisitos de licitación para ayuntamientos pequeños. Dice, estamos matando moscas a cañonazos. Estamos poniendo el mismo tipo de pliego que le pedimos al Ayuntamiento de Berlín para el de Bollullos del Condado. Vamos a ver si somos capaces de aligerar mucho la burocracia y los requisitos legales por tipo de contratación y por organismo de contratación. Además de eso, hay una preferencia para pymes, todavía sin concretar. En el tema de compra pública innovadora hubo una pelea grande en el Parlamento, no, grande, no llegó la sangre al río, porque al principio, en la primera redacción de la ponencia del texto, se decía se reservará un porcentaje de compra pública para pymes.
Finalmente no pareció que eso era muy conveniente y se dijo, se procurará, se orienta políticamente, pero no se reserva jurídicamente, una preferencia hacia las pymes. La Directiva de Compra Pública Innovadora va también en ese caminito y a nosotros nos interesa mucho lo que os contaba antes de la Asociación para la Innovación, porque hay convocatorias de ayudas que esas sí no ha habido ninguna pega, ni hay ningún problema jurídico y Bruselas ha aprobado las bases, para el cual se pide que en el consorcio haya un organismo de investigación, una empresa grande y una pyme obligadamente arrastrada en el proyecto. Si esa obligación que está en la ayuda para dar la subvención de la I+D arrastra luego a la contratación, tenemos resuelto por esa otra vía el tema de enganchar a pymes en contrataciones provenientes de ayudas de I+D. No sé si me explico. Si eso fuera así, la gran convocatoria que tenemos nosotros, que ha repartido unos 600 millones en el año 2009 y unos 400 millones en el 2010, que es Impacto, esos consorcios son obligadamente un centro de investigación, da igual que sea público o que privado, una gran empresa y pymes. Es obligatorio, si no, no se aprueba el proyecto. Va en la serie de arrastre, de tractor de la innovación. Si esa mecánica la pudiéramos arrastrar después a la compra, pues yo creo que sería muy relevante. Y no sé si os voy a contar alguna cosa más. En la guía que está en la página web veréis que hay una serie de recomendaciones a los ministerios muy interesantes y quizá terminar con lo siguiente. Ahora nos la estamos jugando de forma muy importante con la nueva ronda de negociación con el dinero de la Unión Europea. España, ahora mismo, estamos en la penosa situación de que le estamos financiando la I+D a los alemanes. Fijaros. Como el programa Marco no es un programa que dice, tú eres español, ¿cuánto pusiste? 8. Pues aunque tu proyecto es muy malo, toma, porque te hay que darte 8. No. Da dinero a los mejores proyectos, si son españoles como si son lituanos. Los mejores, en la hipótesis de que las comisiones de evaluación sean creíbles y hoy por hoy tienen prestigio, de que no están pasteleadas más allá de lo razonable. Por tanto, si los proyectos que presentamos con los portugueses o con los italianos o con un grupo francés son peores que los de otros grupos, nosotros ponemos 10 y nos llevamos 8. Eso es lo que ocurre hoy. Un reto importantísimo de nuestro país es poner 10 y llevarse 12. Ojalá nuestros proyectos sean mejores que los de los demás. Pero además de esa mecánica de financiación vía proyectos competitivos, donde compites con otros grupos, España todavía esperemos que, aunque en el año 2013 se acabarán los fondos estructurales de cuando éramos más pobres que la media europea, no sé si sabéis que nosotros éramos pobres, entraron otros más pobres y entonces éramos ricos. Como era mentira, dijimos, bueno, hasta el 2013 aguántame que siga siendo pobre. Y se dijo, venga, vale, hasta el 2013 sigue siendo pobre. Y tu media, que por la lógica FEDER ya no te daríamos pasta, se transigió, y no me acuerdo si fue Felipe González o Aznar, dijeron, o me aprobáis esto o aquí no entra ni Dios, porque yo me estoy jugando un pastón para que entre Rumanía, que se va a llevar todos los fondos, y me dejáis a mí colgado, hoy soy pobre, pues que no entren, y así sigo siendo más pobre que los demás. En ese pasteleo de negociación llegaron a un acuerdo y dicen, venga, vale, hasta el 2013 te soltamos la pasta todavía. Eso se acaba en 2013. Pero ahora llegan los nuevos fondos de cohesión. Esos fondos de cohesión se están negociando de aquí al año que viene. Hay un año de bronca monumental, aparte de las que tenemos ahora con todos los préstamos y similares, de la pasta comunitaria. Parece ser que el nuevo Europa 2020 va a mover entre 80.000 y 100.000 millones, unos 10.000 cada año, tampoco la bomba, para toda Europa. Ojalá fueran 3 veces más, porque es un churro, pero, oye, hay una pasta ahí. Y es muy importante que esos fondos, sus instrumentos luego, cada año se hace un plan anual de trabajo, se orienten a programas donde España es competitiva. Y si somos muy buenos
en algunos componentes de automoción, somos muy buenos en renovables, somos muy buenos en envejecimiento activo, somos muy buenos en movilidad, que son varios de los ejes que tiene Europa 2020, nos peleemos para que en la letrita pequeña todo el mundo ve, porque nadie es idiota, y cuando en la Unión Europea ponen un texto así, todo el mundo dice Siemens, Indra, tal, 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 y todo el mundo ya ha visto quién se va a llevar el contrato y la pasta, que nosotros hagamos esa misma lectura. Y que ahora, cuando se están jugando dónde va a ir esa pasta, qué líneas de trabajo se aprueban, tengamos el enchufe de empresas españolas que se van a presentar a esos contratos y lo ganen. Hoy la Unión Europea es lo que es. Durante unos años España ha sacado a golpe de 40.000 millones de euros de la Unión Europea. El que tenga insomnio esta noche puede leerse la página 560 y tantos de los presupuestos del año que viene, no, perdón, de los de este año. Y la previsión es que nosotros pondremos 11.000 millones y sacaremos 14.000 millones. O sea que todo el rollo este de la Unión Europea son 2.500 millones. Lo que dice la ley de presupuestos, o sea, un CDT y medio. Bueno, hay que hacer el esfuerzo de sacar y ojalá, gracias a vosotros, si en vuestras empresas tenéis olfato, os curráis el tema, habláis con el tío del CDT que lleva el programa sectorial que os interese y gastáis un poco de dinerito por hacer lobby en Bruselas y os movéis el asunto, pues vuestras empresas, o bien porque son buenísimas, o porque se subcontratan, o porque tienen algo que ofertar, o tienen algo que tal, ganamos proyectos en Bruselas, porque ahí nos jugamos el dinero que hoy no tenemos vía inyección pública y que las empresas no están consiguiendo de financiación para poner. Pero ahí sí que nos jugamos mucho y tanto en Smart Cities, que es la etiqueta de moda, si ahora no eres smart, no eres nada, o en líneas donde las empresas españolas son muy potentes, que las tenemos, nos tenemos que jugar ahí el reto de poner en marcha. Nosotros ayer estuvimos en Bruselas, aparte con otras cosas, para intentar poner en marcha programas de compra pública europeos. Hoy por hoy la Unión Europea, y con esto ya acabo, está financiando, a ver si es posible, oiga, que para Alemania el tornillo sea verde, para Italia rojo y para España colorado. A ver si os ponéis de acuerdo y vale para todos el mismo. Yo os pago la pasta, poneros de acuerdo, hablar entre vosotros, la cosa no es fácil, porque el líder del grupo cuando contrata que utiliza legislación portuguesa, italiana, española, ayer estuvimos en un proyecto de 9 millones de euros, muy interesante, de mejora de seguridad, de vigilancia por aviones no tripulados en marítimo costero, Portugal, Italia, España, lo va a liderar seguramente España, con Indra y con el INTA y con ISDEF y con determinadas empresas muy importantes, viendo a ver si se ponía de acuerdo la Guardia Nacional Republicana Portuguesa, la Guardia de Finanzas Italiana, la Guardia Civil, que son los competentes en este negocio, y la pasta que ha costado que se reúnan durante unas cuantas veces la ha financiado Bruselas. Y además va a pagar el 75% de la pasta de los 9 millones de euros que cueste comprar ese cacharro, que valdrá 3. Bueno, pues eso, que es un plan piloto, y lo mismo que ese ha habido otro en renovables y otro en salud, nuestro interés es que ya dejen de ser pilotos. En octubre vamos a reunir aquí a 60 tíos muy listos comunitarios para hacer un congreso de compra pública innovadora, un seminario, para intentar que esos 3 casos pilotos, que han movido unos 30 millones de euros, se conviertan en una línea política de 300 millones de euros donde nosotros podamos hacer cosas. Entonces, además del esfuerzo a nivel español, de los 70 millones de euros que os decía antes del Sergas, van a salir no menos de 20 millones de euros de compra pública innovadora en Galicia. Ahí el que tenga algo que ofrecer que esté atento, porque hay pasta, 20 millones de euros de contratos. Y en otros casos también, en el tema TIC, tenéis oportunidades en este tipo de compras innovadoras. Además de la línea nacional, estamos trabajando en esa línea europea y como os digo, confío en que esta política, en la que no es subvencióneme, sino cómpreme, tenga mucho futuro. No sé si con lo que os he contado os habéis hecho idea del instrumento, pero espero teneros como clientes en breve. Muchas gracias.